licenciado en Derecho por la Universidad de Navarra, premio extraordinario de licenciatura y de doctorado. También se doctoró posteriormente en la Universidad de Colonia, en Alemania, y desde 2019 es catedrático en Málaga. Es especialista en cuestiones de derecho patrimonial. La tesis doctoral de 1998 sobre la fiducia y el pacto de retrogarantía, dirigida por Luis Echeverría Aranzadi, también profesor mío en la misma universidad. Entonces, pues nos va a hablar sobre un tema muy importante del que ya trató en su día nuestro también profesor de la Universidad de Navarra, Sancho Rebolledo, y yo creo que fue tesis doctoral, o por lo menos iba a ser, de Carlos Martínez de Aguirre, no sé si al final se ve o no. ¿Sí? La causa, tema de la causa, y gratuidad y contratos reales. Muchas gracias y a la palabra. Pues muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación a don Francisco Aranguren, al Colegio Notarial de Sevilla, que es un honor estar aquí, en esta silla que parece un poco de acusado, porque donde sé que también los opositores creo que cantan, ¿verdad? Muchas gracias al público asistente. Bueno, quiero decir, cuando uno viene de Málaga, que en Derecho Civil yo creo que entre Sevilla y Málaga, yo no soy malagueño, pero se sabe las competencias, se conocen. Hay una muy fuerte relación en Derecho Civil, es muy habitual que los profesores de Sevilla estén en Málaga y también, pues, a veces que los de Málaga estemos en Sevilla. Esto quiero agradecer personalmente a los profesores Espejo y Murga, que pienso que también han estado detrás de la invitación y también pues es un caso en el cual el ponente viene acompañado de su abogado, porque José Manuel Romero pues es el abogado mío, el abogado de mi familia. Parece que haya venido a acompañarme, señala que en cierto modo desde este ponente pues tiene miedo o tiene necesidad de ser defendido. También a Guillermo Cerdeira, que es otro habitual de Málaga y de Sevilla, que probablemente también puede ser que haya colaborado. En fin, a todos los que habéis colaborado, en cualquier caso, muchas gracias. Esta mañana, me ha pasado estos días, puse un título un poquito raro: Causa, gratuidad y contratos reales. Me ha hecho gracia porque yo creo que cuando se lo he dicho a algunas personas era en cierto modo una encuesta sobre sus conocimientos de derecho civil, porque yo creo que los que sabían menos me han puesto cara de pez o de póker, que se decía antiguamente, y no se han manifestado. Los que quizás sabían más me han dicho, bueno, con ese tema puedes hablar de todo, porque efectivamente el tema es un tanto difuso, ¿no? Sí que tengo que decir que el tema de la causa, en cierto modo, se ha puesto de moda en los últimos años, y eso que fíjate que es un tema clásico, pero yo creo que es de los temas que, siendo clásicos, es objeto de mayor discusión hoy día, ¿no? Como se sabe, pues los textos unificados, que son muy citados, prescindieron de la causa, no hacen ninguna mención a ella. Francia, en su reforma de 2016-2018, prescindió del elemento causa. Eso fue un golpe a la línea de flotación de la causa, porque desde luego había sido Francia y la tradición de Thomas y Pothier su gran valedor. Y yo creo, los franceses entonces hablaron, incluso se excusaron, que no habían prescindido de la causa, que había sido una disgregación del elemento causa. Es divertido, incluso se produjeron artículos, ¿no?, divertido: la cause est morte, vive la cause, porque diciendo, bueno, realmente no está muerta, sino que está más viva que nunca. Ellos hablaron de que se había disgregado en diferentes instituciones, pero yo creo que el juicio general de la Reforma Francesa en este punto
es más bien negativo, es decir, que piensan que ha sido un error. Prueba de ello es que el Código Civil belga, al reformar el libro quinto de las obligaciones, ha mantenido la causa. Y Bélgica es muy cercana a la tradición francesa. El año pasado, en 2022, han modernizado, que es esta palabra que hemos creado para decir que se reforma el derecho de obligaciones, y ahora no se quiere decir que se reforma, se dice que se moderniza. Bueno, pues han modernizado el derecho de obligaciones y ellos sí han mantenido la causa. Y el otro día me gustó ver un artículo de James Godley, que es probablemente una de las mayores autoridades, diría transatlánticas, porque es un profesor muy conocido tanto en Estados Unidos como en Europa, y ha escrito ya no decimos tampoco un artículo, ustedes me perdonen, pero dice un paper, abogando claramente por el mantenimiento de la causa. La causa a veces puede parecer que sirve para todo, pero creo que es una institución que realmente tiene muchísimas funciones. Bueno, ustedes me perdonen este alegato tan procausalista, no les ha sorprendido porque todo el mundo sabe que si hay una causa perdida yo voy a ir a defenderla y no pienso que la causa sea una causa perdida, pero sí pienso que a mí los argumentos clásicos me gustan. La cuestión de la causa marca la onerosidad o gratuidad del contrato. Hay un texto muy interesante y muy bonito de Savigny, que claro, Savigny era contrario a la causa, Savigny era un señor muy listo. Una vez me dijeron, y yo he pensado lo mismo, y me permiten que se lo diga, me dijeron, bueno, Kant no nos enseñas, no es tan interesante su filosofía como su modo de filosofar. Me lo dijo un catedrático de metafísica, me gustó mucho la frase, me la quedé, me pareció muy sonora. En cierto modo pienso que con Savigny pasa lo mismo. A veces las soluciones a las que llegan, desde mi punto de vista, pues han sido distorsionadas. Es fácil decir esto a veces cuando una persona ha fallecido. El refranero español dice amor o muerto lanzada grande, pero es cierto que las soluciones a las que llega Savigny a veces son distorsionadas, lo hemos visto en el sistema abstracto alemán, pero en todo caso lo que dice siempre está muy bien razonado. Y Savigny yo creo que llega a una solución distorsionada porque prescinde de la causa y él dice, nada más empezar su derecho de contratos, dice, su derecho de obligaciones, dice, bueno, la cuestión de la causa, perdón, la cuestión de la onerosidad o gratuidad del contrato, claro, porque la ha prescindido de la causa, es una cuestión externa al contrato. Es una finalidad económica que se mantiene más allá del contrato. Y yo creo que eso ha llevado a la doctrina alemana, él aplicando eso, como sabemos, el BGB renunció al elemento causa, y eso ha llevado a la doctrina alemana a muchos problemas. Porque en el fondo las categorías efectivamente de onerosidad basada en la existencia de una contraprestación y de gratuidad basado precisamente, y luego hablaré de ello, en la no existencia de una prestación y una contraprestación interesada, marcan muchas cuestiones. Por ejemplo, no hay más que pensar en el Código Civil Español, el artículo 1289, en sede de interpretación de los contratos, donde precisamente la onerosidad o la gratuidad marcan la mayor equivalencia o la menor transmisión de derechos en caso de que no sea posible llegar a otro tipo de interpretación. Pero claro, también, por ejemplo, la onerosidad o la gratuidad marcan la posibilidad de una adquisición en un domino. En el artículo 34 de la ley hipotecaria, que todos pues tenemos tan interiorizado, es claro la necesidad de un título oneroso para proteger a un tercero, incluso aunque sea de buena fe, ¿no? Y ahí no quiero entrar en la famosa polémica, que yo creo que salvo posturas radicalmente extremas, como tuvo en su momento Núñez Lagos, que era un señor francamente inteligente, que mantuvo lo mismo que hoy mantiene García García, una posibilidad de aplicar el 32 a los contratos gratuitos, como es la donación, salvo esas posturas muy extremas, todos estamos de acuerdo en que cuanto menos será exigible una onerosidad para una adquisición a un domino. Sin embargo, el Código Civil alemán en su 892, precisamente por no recoger claramente, por no tener la causa,
la distinción entre contratos onerosos y gratuitos, pues resulta que los alemanes, tan sabios ellos, pero tan técnicos y a veces tan dogmáticos, se han dejado llevar por el impulso de Savigny y permiten una adquisición a non domino, tanto en inmuebles en 892 como en muebles en 932, basado en una donación, lo cual, desde mi punto de vista, pues está escasamente justificado, atendiendo también al viejo principio. Hoy día, cuando a los alumnos me prometen que les diga eso, en un tono un poco coloquial, se les dice un dicho latino, desconectan, pero la vieja regla, melior es qui certat, de damno evitando, o quid lucro captando, merece más protección el que trata de evitar un daño, el propietario que se ve en trance de perder la cosa, que un señor que va a obtener un lucro meramente inesperado, ¿no? Siempre ha dicho también el buen refranero español, a caballo regalado no le mires el diente, y por eso no existe la evicción, cosa que también los alemanes en materia de donación no tienen tan clara, porque al menos la admiten en caso de dolo. Bueno, yo creo que la onerosidad y la gratuidad, que por supuesto juega además, como todos ustedes saben, en materias como es, por ejemplo, donde sí actúa en Alemania, en el régimen de gananciales, donde precisamente se distingue entre las adquisiciones lucrativas y las adquisiciones onerosas, lo que se gana, ¿no? O por ejemplo, en materia de legítima, donde es el 818 equipara las donaciones a las transmisiones, lo cual a las transmisiones mortis causa, probablemente con mucha razón, no en vano la doctrina francesa estudia las liberalidades junto a las sucesiones, sí están contemplados en la Alemania, pero sorprendentemente quizá una materia donde la onerosidad y gratuidad no se suele poner de manifiesto su importancia es en la cuestión central de la causa, que es precisamente en la vinculación contractual. ¿Vincula del mismo modo, y esta es la pregunta que yo vengo hoy a realizarme, vincula del mismo modo una promesa onerosa, una promesa gratuita? Tengo que decir también, quizá porque esto queda bien, decir que uno lleva mucho tiempo meditando sobre unas cuestiones y los oyentes que han venido, pues que yo les agradezco mucho su presencia, pues decirme, pero es verdad que esto es una cuestión que me ha desvelado, no desvelarme, no, pero es cierto que me ha preguntado. Y lo que hoy vengo a defender me llama la atención, no me llama la atención, pero es totalmente contrario a lo que yo defendí hace 2 años. Yo hace 2 o 3 años, en un artículo, a raíz de una sentencia que luego citaré, y pido al público de entrada que me perdone porque he traído numerosos textos con la mala intención de leer alguno de ellos, y sé que en las conferencias leer textos es quizá práctica poco adecuada y puede ser tachada de seminario, pero yo voy a incurrir quizá en ese defecto. Yo me acuerdo que hace 2 o 3 años yo publiqué en un blog jurídico, que quizá no suena muy bien hoy día los blogs jurídicos, como es Almacén de Derecho, un contrato a raíz de una sentencia de 2020 que se llamaba Contratos Reales, el Tribunal Supremo va cerrando el cerco. Fue un artículo, yo creo que ha sido el que más entradas tuvo en el Almacén de Derecho, y yo salí con vida. Tengo que decir que 2 pesos pesados de la civilística española, como son José María Miquel, que en tantas cosas yo le debo muchísimo, como Fernando Pantaleón, entraron en un profundo debate conmigo, donde yo cuanto menos salí con vida. Los amigos me dijeron, Bruno, salir con vida en ese debate era como, con todo el respeto para el Cádiz o para el Málaga, que el Cádiz empate con el Madrid y con el Barça, porque además el profesor Pantaleón, que es un estupendo, no sé cómo se dice la palabra, ejercitante del debate, había doblegado ese año a numerosos debatientes. Yo creo que yo fui el único que aguanté la vida con vida. Bueno, pues como digo, yo en aquel trabajo mantuve una postura que hoy voy a rectificar, y como siempre también, pues como conocen algunos de mis más habituales, voy a sumarme a lo que en aquel momento me señaló muy finamente José María Miquel, y yo he ido profundizando a lo largo de estos años.
ustedes podrán decir, empiece ya su conferencia y déjese de preámbulos, va a gastar toda la pólvora en salvas, pero tengo que decir que me llama la atención defender esto en Sevilla, porque aquí el profesor Jordano también, pues presidente, escribió un trabajo muy bonito que yo leí y me cautivó hace años, que es la categoría de los contratos reales, muy pegado al magisterio del profesor Dobbs, porque el profesor Jordano, pues en cierto modo, aunque había hecho la tesis con Mayor, era muy cercano al profesor Dobbs, que yo también pues he tenido siempre muy viva su influencia y sin embargo, pues hoy día voy a defender un punto de vista diferente. Entrando ya en materia y sin más preámbulos, y prácticamente a partir de ahí, si alguno ya tiene prisa, me voy a permitir decirlo, pues habré dicho lo esencial. Yo hoy vengo a defender que hay dos series de categorías que desde mi punto de vista debieran ser, aun siendo diferentes, emparejadas. Por un lado, la de contratos onerosos, gratuitos y lucrativos, que es una tríada que yo voy a tener que defender porque habitualmente se suele hablar de la distinción entre contratos onerosos y gratuitos, pero yo creo que se olvida la de contratos lucrativos, que ya anticipo que es la donación. Ahora volveré sobre esa tríada. Y yo lo que pretendo defender, para que quede desde el comienzo claro y ustedes no les sumerjan en un debate que no sea, al final no sepan exactamente qué se está defendiendo, yo voy a sostener que los contratos onerosos son y deben ser siempre consensuales, los contratos gratuitos son y deben ser siempre reales, con una excepción del mandato a la que luego me referiré, y los contratos lucrativos, particular, que no, tal vez que la donación, que ni siquiera acepto que sea contractual, ese tipo de negocios ni siquiera crean obligaciones. Esto, lo anticipo ya, es algo absolutamente común a la doctrina inglesa, por ejemplo. Esto, si yo lo afirmase en Inglaterra, me dirían, ¿y este señor que ha venido a defender esto? Es absolutamente obvio. En España ha sido también defendido recientemente, no desde el punto de vista de la causa, pero hay un artículo muy bonito del profesor Joaquín Ataz, catedrático en Murcia, que defiende este mismo punto de vista. Él no habla de la causalidad, habla de la equidad, pero con otra argumentación llega a las mismas conclusiones. Le citaré en algún punto porque es muy luminosa sus palabras sobre el mandato. Pero voy a empezar porque yo tengo que justificar esta lectura de textos que les he dicho que yo iba a hacer, donde yo tengo que empezar quizá justificando la existencia de una tríada entre contratos onerosos, gratuitos y altos lucrativos, con unas páginas muy pronto de Enrique Capital en su libro de la causa de las obligaciones, que está traducido y que recientemente se ha reeditado, donde él, con absoluta naturalidad, es lástima que se haya perdido esta distinción tan clara entre contratos gratuitos y contratos lucrativos, que sí que mantenía muy claramente el profesor Dobbs. Dice, en la página segunda, es decir, en el status questionis, dice, atendiendo precisamente a la distinción de los diversos fines que se proponen los contratantes, se ha establecido una clasificación general de los contratos de derecho patrimonial y se les ha dividido en tres grandes grupos. Contratos a título oneroso, en los cuales cada una de las partes contratantes atiende a su propio interés, es decir, al deseo de adquirir alguna cosa en cambio de lo que entrega. Las liberalidades, donaciones entre vivos, instituciones contractuales, legados, que empobrecen al dador, haciendo pasar el valor de su patrimonio al de quien es gratificado sin adquirir nada en cambio. Finalmente, los contratos desinteresados, que son los que llamo gratuitos, que se caracterizan porque una de las partes contratantes, por ejemplo, el que presta una cosa en uso, el prestamista de dinero sin interés, el depositario, el mandatario no retribuido, el fiador, cuando se obliga únicamente el interés del deudor principal,
y de prestar a la otra un servicio de orden económico o pecuniario no retribuido, pero que no lleva consigo la disminución de su propio patrimonio. Bueno, como digo, el texto de Capital me parece claro en la existencia de una distinción entre los contratos onerosos, que proviene precisamente, como se sabe, esa expresión de la expresión latina onere, la carga, contratos en los cuales les explicamos habitualmente a nuestros alumnos que ambas partes se alegran al contratar con la esperanza de la contraprestación, pero a veces se entristecen por la carga que adquieren. Son contratos gravosos para ambas partes. Los contratos gratuitos, en los cuales una parte realiza un favor, pero sin empobrecimiento de su propio patrimonio. Los franceses, el Código Civil francés, que en su versión original lo reguló en el artículo 1105, hablan de los contratos de bienfaisance, de bien hacer. Como es precisamente los favores desinteresados, pero sin pérdida patrimonial. Porque claro, cuando yo presto en un préstamo de uso, en ese caso ni pierdo la propiedad, pero incluso en un préstamo de dinero, cuando presto una cantidad sin interés, se le explica siempre a los alumnos, no perdamos las nociones patrimoniales, que aunque pierdo 500, 1000, cuantos sean euros, adquiero igualmente en ese momento un crédito sobre esa cantidad. Y también en el mandato o el depósito no retribuido, donde efectivamente realizo una gestión en interés de otro o conservo y cuido en custodia un bien ajeno, pero sabiendo que habrá una acción para la pérdida patrimonial que haya podido sufrir, pues poder una acción de resarcimiento para poder resarcirse de ella. Bien. Como digo, desde mi punto de vista, esa categoría, esa triple distinción entre contratos onerosos, gratuitos y lucrativos, que tuvo un origen histórico peculiar y que no sabemos cómo se articuló. El sistema contractual romano, y lo hemos estudiado, y se basa en una distinción, voy a dejar aparte los contratos literales, que realmente se daban muy poco, entre contratos consensuales, reales y verbales. Los contratos consensuales sabemos que eran la compraventa, el arrendamiento, la sociedad y el mandato, que entonces sí era gratuito, con lo cual hay un elemento ahí, digamos, que no acaba de encajar. Pero en cambio los reales sí eran el préstamo mutuo, el comodato y el depósito. Y finalmente estaban los verbales, que entonces sí tenían eficacia propia de hacer surgir la obligación, como era, no típicamente, sino casi exclusivamente la stipulatio, que precisamente servía muchas veces para articular un negocio de la oración. Como digo, no sabemos bien el origen de esta distinción, en el sentido que probablemente ellos no estaban pensando, los juristas romanos, en encajar ambas categorías. No pensaron que los consensuales tuvieran que ser necesariamente onerosos, ni pensaban que los reales tuviesen que ser necesariamente gratuitos, pero de hecho la distinción apunta en ese sentido. Posteriormente, en la Edad Media, y probablemente por influjo del derecho canónico, frente a la regla de ex nudo pacto non oritur actio, los canonistas hicieron surgir la regla consensual de que del nudo pacto surgía acción. Es lógico que ellos hiciesen surgir esa regla, fundándose precisamente en el Evangelio, un texto muy citado de Mateo 5:37, y que eso lo aplicasen a todo tipo de promesas, también promesas unilaterales, como por ejemplo, no nos olvidemos que en el ámbito del derecho canónico tiene mucha importancia el voto, que es una promesa sin contraprestación. Claro, el derecho canónico aspiraba a que ese tipo de promesas pues tuviesen eficacia jurídica, que para el derecho civil puro no la tenían, porque incluso los contratos de do ut des o de do ut facias,
4 innominados clásicos seguían siendo contratos reales. Sin embargo, como digo, a partir de esa incursión o de esa novedad del derecho canónico, se fue extendiendo en el derecho continental el principio llamado de espiritualidad de los contratos, que en España, más bien Castilla, en este caso, fue de los primeros que la introdujo, la célebre ley primera del título 18 del ordenamiento de Alcalá de 1340, si no me falla la memoria. Bueno, recoge plenamente el principio de espiritualidad, que, como digo, tiene probablemente raíces canónicas, y a partir de ahí, y es una cosa también muy interesante, que no es materia de la exposición de hoy, ese principio de espiritualidad es recibido por la segunda escolástica, es recibido por Grocio. Es muy sorprendente que los autores alemanes y los autores holandeses, Feenstra, por ejemplo, han puesto absolutamente de manifiesto cómo Grocio bebe de las fuentes españolas, de la segunda escolástica, a través de Lessius, que fue un jesuita holandés que traduce en buena parte, no traduce, escribe, pero escribe muy al dictado de la obra de Luis de Molina, y a través de eso, Grocio, que tiene un pensamiento muy protestante, muy puritano, viene a concebir el contrato como una promesa unilateral. Y a partir de ahí, él le da mucho valor a la promesa con una conciencia, como digo, muy puritana del valor de la palabra dada. Entonces, toda esa serie de ordenamientos, que en el fondo ha sido el alemán, que han sido todos los ordenamientos del norte de Europa, han construido el contrato al hilo del concepto de promesa. Mientras que los ordenamientos mediterráneos, sitio muy amplio, pero Francia, España e Italia siempre se han mantenido mucho más cerca de la tradición romana, de que la obligación surge en el fondo mediante una contraprestación. Ahí se ha mantenido también desde luego muy claramente la doctrina, como he dicho, inglesa. El otro día, empezando a preparar esta conferencia, metí en Google, que a veces Google es un buen buscador, una pregunta y me di cuenta, perdón, porque interrumpo un poco, puse, ¿se puede obligar a un favor? Y me encontré que en la discusión de hace 2 años con los profesores Pantaleón y Miquel, donde dije que salí con vida y que eso ya fue un buen, desde mi punto de vista, un muy buen resultado, ¿no? Pues ya estábamos discutiendo ese tema. Era precisamente la entrada que me salía fue aquella. ¿Se puede obligar un favor? Pues digamos que la doctrina francesa, la doctrina española, ha sido tradicionalmente mucho más reacia a la posibilidad de obligar a un favor. Sin embargo, por influencia precisamente de ese consensualismo, y ahí, por ejemplo, el trabajo de Jordano, también a partir de España tuvo una oscilación. Hay que decir, por ejemplo, que el Código Civil recibe plenamente la categoría de los contratos reales. En esa tensión es bien conocido que, por una parte, ustedes lo saben, pero me permitís leerlo, en 1258 recibe el principio de espiritualidad, los contratos se perfeccionan por el mero consentimiento, y entonces se perfeccionan por el mero consentimiento, pero luego, frente al proyecto de García Goyena, que los había consensualizado y que hablaba de que por el convenio de mutuo se obliga a una parte a entregar y el otro a recibir, por el contrato de comodato se obliga una parte a entregar y la otra a recibir. Sin embargo, Alonso Martínez y los redactores del Código Civil, con buen criterio, vuelven, desde mi punto de vista, con buen criterio, vuelven al concepto tradicional de contrato real. Y dice en 1740, por el contrato de préstamo, una de las partes entrega a la otra. No se obliga a entregar, entrega a la otra. O alguna cosa no fungible para que use de ella por cierto tiempo y se la devuelva, en cuyo caso se llama comodato o dinero u otra cosa fungible. Con menor claridad, pero en 1753, también tratando del préstamo, dice: el que recibe en préstamo dinero u otra cosa fungible, de nuevo la menciona la entrega, y con mucha claridad en 1758, se constituye el depósito desde que uno recibe la cosa ajena, con la obligación de guardarla en restitución. Como digo,
buena parte de la doctrina española, a partir de mitad del siglo XX, ha entendido que en 1258, que el principio de espiritualidad de los contratos debía primar en todo caso sobre estas reglas especiales. Por ejemplo, el profesor Díez Picazo, y he dicho que iba a hacer varias lecturas, pero el profesor Díez Picazo es una persona de particular autoridad, hablando de la categoría de los contratos reales en sus fundamentos de derecho civil de tanta altura en todos los aspectos, dice, y explicando la distinción entre contratos consensuales, reales y formales, dice, esta clasificación ha perdido en derecho moderno gran parte de su valor. La regla general es que los contratos se perfeccionan por el consentimiento, artículos 1254 también y 1258. Por lo cual, los contratos consensuales constituyen hoy la hipótesis normal. Parece subsistir en el Código la categoría de los contratos reales. La datio rei es considerada como presupuesto del nacimiento de la obligación contractual, obligación de restituir. En el mutuo, 1740, en el comodato, 1740, en el depósito, 1758 y en la prenda. No he leído la prenda porque para mí claramente es un derecho. El contrato real en estos casos, el carácter real de estos contratos y la subsistencia de la categoría de los contratos reales han sido puestos en duda por algunos autores modernos. Jordán. A juicio de este último autor, la naturaleza real del comodato, mutuo, depósito y prenda únicamente puede explicarse como un mero residuo histórico impuesto por el peso de la tradición. La disciplina positiva de los 4 contratos llamados reales no obedece a ninguna ratio especial. Se parte de la entrega porque presupone la normal unidad cronológica de la conclusión del contrato y de la entrega de la cosa. Pero ello no quiere decir, concluye el autor citado, que esta unidad cronológica sea en todo caso necesaria, pudiendo romperse cuando las partes, en lugar de concluir de una manera instantánea el contrato, se limiten a convenirlo para proceder más tarde a su ejecución. Los contratos consensuales de mutuo, depósito, comodato y prenda son, pues, y esto ya es plena opinión de Picazo, válidos y su naturaleza no varía por su consensualidad, que no los convierte en puros contratos preparatorios o precontratos. Bueno, esta opinión y esta consolidación en la doctrina española de un principio de consensualidad de todos los contratos ha ido, y esto es lo que yo observé hace unos años, lentamente calando también en la jurisprudencia. Claro, el primer problema que surgió es el relativo a las promesas, no a meras promesas, sino a los contratos de préstamo mutuo en los cuales podía suceder que la otra parte, es decir, que el mutuante o prestamista, después de celebrado el préstamo, denegase la entrega. Imagínense ustedes un supuesto tras la apertura de un contrato de cuenta corriente o de crédito, uno acudiese al banco y se encontrase con que el banco le deniega la entrega amparándose en el carácter real de esta figura. El Tribunal Supremo en estos casos empezó a solventar el problema desde 1940, diciendo que en tales casos existía cuanto menos un precontrato de mutuo o de comodato o de depósito o de la categoría que fuese. Esta línea doctrinal que ha mantenido numerosas sentencias, hasta 20 de abril y 22 de mayo de 2001 y 11 de julio de 2002, se ha visto superada recientemente realmente, y por eso mi interés por la cuestión. En 2018 y 2020 hay 2 sentencias que claramente y brevemente explicaré el supuesto de hecho, pues ya aceptan el carácter consensual del contrato de préstamo. Yo inicialmente cuando las leí pensé que por tanto hablaban del carácter consensual de todo contrato de préstamo, pero ahora me he dado cuenta al leerlas bien que hablan solo del carácter consensual del contrato de préstamo mutuo con intereses, es decir, que apuntan con claridad a que los contratos onerosos sí son siempre consensuales.
pero que mantienen, en cambio, o al menos no se pronuncian sobre el carácter real de los contratos gratuitos, de mutuo sin interés, de comodato, de depósito sin retribución. La primera, la sentencia de 11 de julio de 2018, que fue ponente la magistrada Parra Lucán, se trataba de un contrato de préstamo con interés en el cual el prestatario incurrió en impago de unas cantidades. Y el prestamista, sin acabar de basarlo muy bien, yo creo que tuvo un abogado que tal vez no acabó de delimitar exactamente por qué pedía la retribución, pero apuntó claramente, no era una cancelación anticipada, a que resolvía el contrato por impago de la otra parte. Efectivamente, el juez en primera instancia y la audiencia le dieron la razón al prestamista y aceptaron la resolución por el 1124, y yo creo que el abogado del prestatario era una persona inteligente y dijo, pero esto no cuadra con la categoría de los contratos reales, y puso como motivo de casación que un contrato de préstamo era un contrato real en base al artículo 1740 y que por tanto no podía dar nunca lugar a la resolución del 1124, porque el 1124, como ustedes saben, precisamente comienza diciendo los contratos con obligaciones recíprocas podrán resolverse. Bueno, el Tribunal Supremo afronta la cuestión y en la parte que me interesa más, tampoco quiero hacer lecturas demasiado extensas, porque al menos los profesores sabemos que las lecturas muy extensas siempre tienen un efecto de desconectar al público que todavía se mantiene conectado. Dicen, en estos contratos, después de exponer el problema y las razones del recurso, dicen, estos contratos que se acaban de mencionar, salvo en el comodato, que es esencialmente gratuito, puede fijarse retribución. Y entonces nos encontramos ante dos obligaciones recíprocas, para las que podrá valorarse si el incumplimiento de una de las partes es esencial, de modo que ya no resulte exigible a la otra seriamente. Por lo que se refiere al préstamo mutuo, que es el contrato que aquí nos interesa, si el prestatario no asume otro compromiso diferente de la devolución de la cosa, señaladamente dinero, es decir, si es gratuito, no es aplicable el 1124. La situación es diferente cuando el prestatario que recibe el dinero asume, junto al de devolverlo, otros compromisos. En estos casos, el que el prestamista haya entregado el dinero con antelación no suprime la realidad de que su prestación no aparece aislada, y la razón de su prestación se encuentra en la confianza de que la otra parte cumplirá sus compromisos. En particular, en el préstamo con interés cabe apreciar la existencia de dos prestaciones recíprocas y por tanto es posible admitir la posibilidad de aplicar, si será un incumplimiento resolutorio, el artículo 1124 que abarca las obligaciones realizadas o prometidas. En el año 2020, y por otro motivo, el asunto se planteó de nuevo ante el Tribunal Supremo. En este caso, desde otro punto de vista, se trataba de nuevo de un abogado inteligente que se debatía entonces el momento en el cual era un préstamo multidivisa, el momento desde el cual empezaba a contarse la caducidad por error. Como ustedes saben, en el artículo 1301, a pesar de haber sido reformado, pues el 1301 conserva que dice la acción de nulidad, dice ahora caducará a los 4 años, decía durará 4 años, dice que en los casos de error, dolo o falsedad de la causa, desde la consumación del contrato. Pues bien, este abogado, precisamente que era de la parte prestataria, decía, bueno, la consumación del contrato, siendo un contrato real, la única consumación es la restitución, por lo cual no puede contarse más que desde que el contrato se han devuelto todas las cantidades. La parte prestamista entendía que la prestación principal había sido entregar el dinero y que desde ese momento debía contarse el plazo de caducidad. Bueno, pues el Tribunal Supremo aceptó de nuevo, argumentando con el carácter
consensual, del contrato mutuo con intereses, que se había producido ya una consumación del contrato con la primera prestación, con la entrega del capital de préstamo, que no era un acto perfectivo del contrato, sino que era un acto de cumplimiento y que por tanto la acción de nulidad por error debía contarse desde entonces. Brevemente, por no aburrir a los oyentes, dice el Tribunal Supremo: en el encabezamiento de este motivo, los recurrentes alegan que la sentencia de la Audiencia Provincial ha infringido el artículo 1740 del Código Civil. Es decir, que no ha tenido en cuenta el carácter real del préstamo. Y, saltándome varios párrafos, dice: entrando propiamente en la resolución del motivo, la afirmación de los recurrentes sobre el carácter real, en todo caso, del contrato de préstamo bancario de dinero no puede hoy sostenerse, no solo por haber sido cuestionada por un importante sector de la doctrina, sino porque también lo ha sido por la jurisprudencia. La sentencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo de 11 de julio declaró al amparo de la autonomía privada es admisible la validez de un contrato de préstamo consensual dirigido a crear la obligación de prestar. Así lo reconoció esta sala, aceptando lo que actualmente es opinión doctrinal común. A ello hay que añadir que, por lo dicho en el anterior fundamento de esta sentencia, la entrega de dinero es, en la mayor parte de los casos, cumplimiento de un acuerdo antecedente de las partes, que al entregar no necesitan reiterar su consentimiento. De esta forma, el contrato de préstamo bancario de dinero queda perfeccionado por lo general por la emisión del consentimiento por el prestamista y el prestatario o prestatarios. Y la entrega posterior del dinero por el prestamista al prestatario es un acto de ejecución, no de perfección del contrato. Los intervinientes resultan obligados por la emisión del consentimiento contractual, sin perjuicio de que, frente a la acción de cumplimiento ejercitada por el prestamista, los prestatarios puedan oponer el incumplimiento por no haberse hecho entrega de dinero a los términos empezados. Bueno, como digo, estas dos sentencias que yo entonces comenté rompen claramente ya una lanza a favor de la consensualidad, pero bien leídas, y creo que sin excesivo esfuerzo. Ya digo que, como luego diré, hay un cierto esfuerzo mío constructivo en intentar emparejar la categoría de contratos consensuales con los onerosos, reales con los gratuitos y, como digo, dejar a la donación, de la que luego hablaré, como negocio no obligatorio. Es una pena que no esté el profesor Arjona, que me ha escrito hoy que por algunos motivos no iba a poder venir. Yo le he agradecido, a la vez sabiendo que él sabe mucho esto, porque él ha tratado mucho sobre la donación obligatoria con posición diferente a la que yo estoy aquí defendiendo, ¿no? Bueno, pues como digo, estas dos sentencias que han sido reiteradas, y no voy a leer en aras de la brevedad, otras sentencias que han ido desde entonces reiterando esta doctrina, estas sentencias se refieren siempre a contratos onerosos, con lo cual creo que no pueden extenderse a los gratuitos. Preguntando de nuevo, ¿se puede obligar a un favor? Yo diría que no. Que la mera promesa de te dejaré 1.000 euros la semana que viene o te dejaré mi coche no me obliga realmente, más que en el momento que yo efectivamente, siendo gratuita, entrego los 1.000 euros o entrego el coche. Esto lleva consigo, desde mi punto de vista, tres consecuencias. En primer lugar, que no hay una acción de cumplimiento en el caso de los gratuitos, como sí la hay en los onerosos. Ese tipo de promesas de las que vengo hablando, que uno dice, hombre, yo no les entiendo más aún, en un colegio notarial, dice, esos contratos se dan muy poco. Tal vez se da mucho, lo que no pasa es que ni van a las notarías ni van a juicio, porque son contratos precisamente muy entre amigos. Pero ese tipo de contratos realmente no se perfeccionan. No puedo obligar a un favor, no hay una acción de cumplimiento. Claro, podríamos plantearnos entonces un problema. Hoy, si no hay una acción de cumplimiento, habría que plantearse si hay una resolución. Porque claro, si yo le presto a alguien una cantidad, pero resulta que me dice, mira, te voy a ir devolviendo en plazos, no puedo resolver en caso de que esa persona
amigo mío al cual no le he puesto unos intereses vea que, por ejemplo, no cumple ni siquiera las primeras restituciones o maltrata el coche que yo le he prestado y digo, oye, ¿no puedo emplear una acción resolutoria? Pienso que sí, porque sí que hay dos obligaciones. Al respecto hay un trabajo muy bonito del profesor Basozaba sobre el préstamo de dinero que dice, bueno, a partir de la consumación del préstamo, yo creo que con la entrega en los casos de gratuidad surgen dos obligaciones. La obligación del prestatario de restituir y la obligación del prestamista de no exigir la restitución antes de llegado al plazo. Incluso si uno observa el Código Civil, y no voy a ir a él, porque creo que ustedes lo saben muy bien, es muy llamativo que en todos los contratos de los que vengo hablando, con la excepción del préstamo mutuo, que por eso he citado al profesor Basozabal, es decir, hay una obligación del prestatario de no exigir, de mantener la obligación del prestamista de mantener al prestatario en el disfrute del dinero de los bienes fungibles que se le hayan entregado en el préstamo mutuo hasta que llegue el plazo. Y hay una obligación del prestatario de restituir. En el resto, el propio Código Civil, en materia de mandato, de comodato y de depósito, bueno, por tanto lo voy a dejar para luego, en materia de comodato y de depósito, se encarga de señalar las obligaciones recíprocas. Ustedes lo saben muy bien, los alumnos, si no se les llama la atención, no caen en la cuenta. Pero basta leer el Código Civil, en el comodato habla de la naturaleza del comodato, de las obligaciones del comodatario, sección segunda, sección tercera, de las obligaciones del comodante. Pero también en el depósito habla, en la sección segunda, sección tercera, de las obligaciones del depositario, para hablar más tarde en la sección cuarta de las obligaciones del depositante. Es decir, que es claro que en el Código Civil, incluso aunque los concibe como reales, los concibe como contratos con obligaciones para ambas partes, con lo cual, desde mi punto de vista, sí que con claridad se puede aplicar la resolución del 1124, a pesar de ser contratos reales. Por último, una cuestión que también ha preocupado en parte a veces a la doctrina. Oye, ¿y si son efectivamente reales esos contratos y esa equivalencia entre gratuidad y realidad del contrato que estoy manteniendo se mantiene? No hay en ningún caso responsabilidad en caso de que el comodante o mutuante o depositario, porque el depósito es el depositario el que hace el favor, se negase después de acordado, en el caso ya varias veces puesto, te dejaré 1.000 euros o te dejaré mi coche gratuitamente y sin contraprestación, en el caso de los 1.000 euros la semana que viene, no puedo exigir ninguna responsabilidad en caso de que posteriormente ese amigo o esa persona que me había prometido prestarme el coche no me lo dé luego. Pienso que sí, pero no una responsabilidad contractual, sino una responsabilidad precisamente precontractual. Si se viese que bien por dolo o incluso por culpa grave esa persona que en el último momento, digamos así, renuncia o no cumple esa palabra de realizarme un favor, una prestación gratuita, si me causa realmente un daño, porque por ejemplo me veo obligado en ese caso ya a acudir a un rent a car, pagando unas cuantías precisamente más elevadas de las que hubiese podido tener que pagar si lo hubiese gestionado con tiempo, me ha causado un daño y entonces sí podría solicitar por responsabilidad precontractual. Él entiende que son supuestos un poco académicos en el libro, pero lo digo por las objeciones precisamente que nos planteábamos. Bien, cabría decir como objeción a la tesis que estoy defendiendo, oiga, el mutuo es un contrato naturalmente gratuito, aunque pueden pactarse intereses, y desde el derecho romano, sin embargo, es consensual. Aquí el profesor Altaz, me lo cito porque en estas páginas son páginas luminosas, brinda un argumento que me parece de mucho interés, y es que a veces nos olvidamos que, no sé si he dicho el mutuo, quería decir el mandato en todo caso, que el mandato es un contrato muy peculiar, porque es un contrato
en el que cabe el desistimiento unilateral por parte del obligado, que es el mandatario. En concreto, los artículos 1736 y 1737 establecen que el mandatario puede renunciar al mandato, poniéndolo en conocimiento del mandante. Si éste sufriera perjuicios por la renuncia, deberá indemnizar de ellos al mandatario, a menos que funde su renuncia en la imposibilidad de continuar desempeñando el mandato sin grave detrimento suyo. El mandatario, en 1737, el mandatario, aunque renuncie al mandato por justa causa, debe continuar su gestión hasta que el mandante haya podido tomar las disposiciones necesarias para solventar, para ocurrir, debe ser una errata, para ocurrir a esta falta. Bueno, me parece que es claro que en el mandato no se ha podido llevar a cabo la, digamos, realificación, si me admite esta palabra, es decir, el concederle carácter real, porque el mandato precisamente es un contrato tremendamente inmaterial, no hay entrega de una cosa. Probablemente por eso los juristas romanos pues no pudieron concederle carácter real, aunque ya digo que no se acaba de saber bien en qué basaron su clasificación esos juristas romanos. Sin embargo, sí que es cierto que ellos mismos, que sí que consideraban siempre, porque saben ustedes que el carácter retribuido del mandato realmente surge con Napoleón. Napoleón tiene una mentalidad de fondo muy interesada, o hablaré de eso, no me puedo extender ya mucho más. Pensaba que me iba a quedar corto y veo que me estoy alargando más de lo que quería. Bueno, pues como digo, los juristas romanos admitieron desde siempre el desistimiento unilateral en el mandato, precisamente por ser siempre gratuito, lo cual apunta lo que hoy el Tribunal Supremo, yo creo que la palabra no era romana, habla mucho de la necesitas como elemento esencial del contrato, y el problema del artículo 1256, de que el cumplimiento de los contratos no puede dejarse a una de las partes. Bueno, pues en el mandato precisamente tenemos que el cumplimiento de cierto modo queda a la voluntad de una de las partes, como es el mandatario, que puede renunciar unilateralmente. Bueno, me quedaría, y quiero hacer alguna mención, al problema de la donación. Esta mañana, porque para mí siempre aprendo, y además es casi un honor hablar con Ignacio Solís, que es una persona, para mí un notario absolutamente de referencia, creo que para todo el notariado español, y brevemente me explicaba mi tesis y me dice, me encuentro, yo no sé si es por la benevolencia con la que me trata Ignacio Solís, dice, me encuentro absolutamente de acuerdo. La donación no puede ser obligatoria, porque no se puede obligar a un favor, y por eso el Código Civil la ha puesto fuera de los contratos, como bien sabemos en el libro tercero. Desde mi punto de vista, yendo más allá, el problema de la donación, y por eso enlaza con la materia de la causa, yo voy a ser muy breve y me disculpan ustedes que me haya alargado quizá más de lo que inicialmente yo quería o tenía. El problema de la donación es que no tiene una causa recogida en el Código Civil como causa obligante. He podido estudiar y no puedo hoy caer aquí, pero que la mención a los contratos de pura beneficencia que hace en 1274, muy conocido en materia de causa, debo leer en todo caso, ¿no? Los contratos onerosos se entiende por causa para cada parte contratante la prestación o promesa de una cosa o servicio, para otra parte en los remuneratorios que hubiese entrado, pero no voy a poder entrar, el servicio o beneficio que se remunera, y en los de pura beneficencia, la mera liberalidad del derecho. Estos contratos de pura beneficencia no es la donación, sino que se refieren precisamente en paralelo con el 1105 del Código Napoleón en su versión originaria a los contratos de bien faciens, a los contratos gratuitos, de mandato gratuito, de comodato esencialmente gratuito, de mutuos sin intereses y de depósito gratuito, pero no a la donación. La donación tiene una causa lucrativa, con empobrecimiento para una parte y enriquecimiento para la otra. Por eso Napoleón, y es muy conocido su texto, que refiere a Fené en el recuell de los trabajos preparatorios del Código Civil francés, decidió suprimir la palabra de contrato respecto a la donación. Y
los autores del Código Civil francés no la colocaron en materia de contratos, sino en materia de modos de adquirir la propiedad. Y hay sentencias del Tribunal Supremo como la de 1984 con mucha claridad que excluyen para esa, lo mismo que el 609 del Código Civil, el sistema de título y modo. Como ustedes saben, el artículo 609 dice que la propiedad se transmite por la donación y por consecuencia de ciertos contratos mediante la tradición, porque no requiere entrega, no es una obligación, sino que es directamente un modo transmisivo. Esto ha sido reiterado y ya no voy a pedir más perdón, pero sí voy a terminar, ha sido reiterado por una jurisprudencia muy consolidada, al menos en 10 sentencias desde 1908, una sentencia que trae causa de una promesa de donación en la cual el Tribunal Supremo ya declaró brevemente, dice, considerando que en el concepto de la donación, según lo establecen los artículos 618 y 619 del Código Civil, se desprende que constituyendo un acto de liberalidad no basta la simple promesa de disponer de una cosa en favor de otra persona, aunque aquella fuese aceptada, porque siendo la mera voluntad ambulatoria la que determina la naturaleza de estos actos, es indispensable para su efectividad la acción o realización del acto por el donante y la aceptación probada por parte del donatario, en la forma y términos que establece el artículo 632 del mencionado Código. Y del mismo modo, una sentencia de 2019 que tengo que agradecer al profesor Arjona, que en ese trabajo se da perfecta cuenta en contra de los comentaristas de esa sentencia, que es una promesa de donación aceptada en documento público. Digo que tengo que agradecer al profesor Arjona porque es el que recalca que la promesa había sido aceptada, porque algunos de los considerandos de la sentencia no lo dejan claro, pero otros lo dejan muy claro. Una sentencia de 10 de mayo de 2019, donde ante una escritura pública donde se prometía donar una cierta cantidad de bienes, el Tribunal Supremo declara, dice, en la sentencia recurrida se le da el compromiso, por tanto se les dice de la decisión de la audiencia, valor obligacional, desconectado de la donación. Analizado el denominado en la escritura como compromiso de donación, esta sala entiende que nos encontramos con lo que doctrinalmente se ha denominado promesa de donación, en cuanto se fija un plazo máximo de 10 años, durante el cual doña Nuria, que era la demandada, se comprometía a donar, transmitir gratuitamente a su hijo, Carlos Antonio, que era el demandante, los bienes descritos con toda escrupulosidad en la escritura pública, al tiempo que proporcionaba un poder especial a favor de don Carlos Antonio para que éste pudiera otorgar la correspondiente escritura de transmisión. Poder que el hijo no iba a utilizar a estos fines, por lo cual estamos ante un mero acto de liberalidad de doña Nuria, que prometió disponer gratuitamente de bienes en favor de su hijo sin que éste los llegara a aceptar. Estableciendo que estamos ante una promesa de donación, es forzoso mencionar que dicha figura se encuentra al margen de nuestro ordenamiento jurídico, como reiteradamente ha establecido la doctrina jurisprudencial. Hubiese sido de agradecer una mayor extensión de la sentencia sobre sus fundamentos. Ya digo que desde mi punto de vista la doctrina siempre ha argumentado con la prohibición de la donación de bienes futuros en el artículo 635 y también con la propia colocación de la donación entre los modos de adquirir y con el artículo 609 que la excluye de la necesidad de tradición. Desde mi punto de vista es más bien el rechazo de la causa donandi que otros sistemas jurídicos han aceptado en derecho español en el artículo 1274 el que impide, porque la causa precisamente es la que otorga fortaleza a esa promesa, impide que una promesa de donación tenga eficacia vinculante para el promitente. Bueno, como digo, ya, pues como resumen, con esto creo que si se analizan, por tanto, bien las cosas, si se tiene en cuenta esa jurisprudencia consensualista
se refiere siempre a contratos onerosos y en ese sentido se desligan esos contratos onerosos que inicialmente pensaríamos eran reales de mutuo y de depósito, se admite su consensualización y se mantiene en cambio el carácter real de los contratos de mutuo gratuito, de comodato siempre y de depósito, y se ve la peculiaridad del contrato de mandato, pues llegaremos a esa estructura que el derecho inglés ha mantenido y que me parece con acierto, de pensar que los contratos onerosos son siempre efectivamente obligatorios, que los contratos gratuitos crean obligaciones una vez que se produce su cumplimiento y que la donación es una mera promesa que solo se perfecciona con la entrega efectiva de los bienes. Muchas gracias por su atención y discúlpenme si le he excedido algo más de lo que inicialmente tenía programado. Muchas gracias, magnífica conferencia, y ahora salimos abajo a seguir repartiendo sobre el tema. Muchas gracias.